Semana Santa va de domingo a domingo, del domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Es conocida también como Semana Mayor o Semana de Pasión. Quienes nos narran con precisión los acontecimientos de esta semana son los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De manera que si usted quiere saber de la Semana Santa, debe leer los evangelios. Concretamente, los pasajes que nos hablan de esta semana son Mateo capítulos 21 al 28, Marcos 11 al 16, Lucas capítulos 19 al 24 y Juan capítulos 12 al 20. Muchas de las cosas que haría Jesús en esta semana estaban predichas por los profetas cientos de años atrás. Por ejemplo, lo que se conoce hoy como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o Domingo de Ramos fue predicho por el profeta Zacarías 487 años atrás. Es por eso que en Zacarías capítulo 9, versículo 9, leemos lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Podemos mirar en este versículo que ya se está anunciando la misión que cumpliría el Señor Jesús cuando viniera a esta tierra. ¿Y cuál sería? Dice, justo y salvador. Vendría a salvar, cabalgando en un pollino. Esto vamos a tocarlo en otro programa, esto de justo y salvador. Los hechos que se destacan en esta semana y que vamos a mirar en esta presentación y en una próxima son la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén o Domingo de Ramos, la institución de la Cena del Señor, la oración de Jesús en Getsemaní, los sufrimientos de Jesús, su muerte y su resurrección. Sobre estos 6 puntos que hemos mencionado, hay 2 que sobresalen y sin duda alguna son la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Vamos a analizar los 4 primeros en este programa y los 2 en un próximo programa. El primer acontecimiento es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La encontramos en los 4 evangelios, pero vamos a mirarla en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, que dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿De qué profeta estamos hablando? Del que acabamos de leer, Zacarías, que lo predijo 487 años atrás. Y dice el versículo 5: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Si uno analiza este pasaje, se da cuenta que tiene un significado y una importancia espiritual. Si alguien me pregunta, ¿debemos conmemorar hoy lo de los ramos? Le respondo de dos maneras. Uno, esto fue especie de una calle de honor a Jesús, como una alfombra roja para que él pasara por ahí, como se acostumbra hoy cuando llega un personaje importante a un país. Hoy Jesús no está físicamente, sino espiritualmente. Por lo tanto, debemos más bien adornar el corazón y nuestra vida para que Él pase, entre y se quede en nosotros. En segundo lugar, esto no lo mandó el Señor Jesús, ni lo hicieron los discípulos. Esto fue más bien un impulso, una iniciativa de la gente. No estamos diciendo que estuvo mal, sino que fue algo del momento. Por otro lado, lo segundo que podemos ver en la Semana Santa y que sin duda alguna está en los evangelios es la institución de la cena del Señor. A diferencia de los ramos y los mantos, el Señor sí ordenó e instituyó la cena. Lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, que dice lo siguiente. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso los cristianos debemos celebrar la cena, porque el mismo Señor Jesús la practicó con sus discípulos y la estableció. Allí, un día antes de ir a la cruz y de dar su vida por la humanidad, está celebrando la Pascua y es como si Él hiciera esa transición de la Pascua a la cena e instituye la cena para que la practicaran, la guardaran sus discípulos. La pregunta que surge cuando uno lee este pasaje de la cena del Señor es: ¿quiénes deben participar de ella? ¿Quiénes son las personas que deben participar? Sin duda alguna, son los creyentes en Cristo. Sus discípulos, aquellos que le siguen, que siguen sus enseñanzas, son los que deben participar de esta cena. Discípulos que estén en verdadera comunión con Dios y con su prójimo. Debemos participar de la cena estando en comunión con Dios y en comunión con nuestro prójimo. Comunión con Dios quiere decir que no esté viviendo o practicando el pecado. Comunión con su prójimo quiere decir que no tenga enemistades, que su corazón esté sano con su prójimo y en paz con él. En una palabra, para participar de la cena, su conciencia debe estar limpia en cuanto a Dios y en cuanto a su prójimo. Por otro lado, cuando participamos de la cena del Señor, siempre debemos traer a la memoria el hecho fundamental de la muerte del Señor Jesús.
sin la cual no podríamos tener comunión con Dios y participar de su mesa. Sin esta muerte tan significativa para nosotros, no podríamos tener comunión con Dios. Y la cena es eso, comunión con Dios, comunión con el prójimo. Lo tercero que menciona la Biblia de la Semana Santa es la oración que el Señor Jesús hace en el monte Getsemaní. Vamos a mirarla. Vamos a mirar esta oración que está en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Dice lo siguiente: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Puntualicemos algunas cosas de este pasaje. 1. Ni los discípulos más cercanos, es decir, Pedro, Juan y Jacobo, pudieron acompañar al Señor Jesús en estos momentos tan difíciles para él. Esto es como si fuera una señal de que esta era una misión solo para él. 2. Jesús repite la misma oración en 3 ocasiones. La oración es: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La petición de Jesús era apremiante y su oración era bien intencionada, tanto que un ángel vino para darle fuerzas. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 22 versículos 43 y 44 que su sudor era como gotas de sangre. Lo central y lo más importante que debemos mirar en esta oración es lo que Jesús le dice a su Padre en los versículos 39 y 42. En términos concretos, lo que Él le está diciendo a su Padre es: Padre, si hay otra manera de salvar a la humanidad sin que yo tenga que ir a la cruz, que tú lo reveles. 3 veces hizo esta misma oración a su Padre. Revélalo, Padre, ahora, si hay otra manera de salvar a la humanidad sin que yo tenga que pasar por todo este sufrimiento, revélalo ahora. Y 3 veces hizo la misma oración y dice que hubo silencio de parte de su Padre, indicando con esto que no había otra manera de salvar al hombre sino solo por su sacrificio, por su sangre. Interesante que siempre que el Señor Jesús se dirigió a su Padre, siempre Él le respondió. Podemos mirar en muchas ocasiones cuando el Padre le respondía. Por ejemplo, cuando fue a resucitar a Lázaro, hizo la oración, dijo: yo sé que siempre me oyes.
siempre estaba atento, pero aquí hubo silencio. El silencio del Padre va a confirmar sin duda alguna que era la voluntad de Dios, del Padre, que Jesús fuera a la cruz y muriera por los pecadores. No había otra manera de salvar a la humanidad sino a través del sacrificio redentor de Jesús, quien es nuestro sustituto. A Jesús, ya conociendo que esta era la voluntad del Padre, no le importó más sus sufrimientos, sino que le importó la salvación de los hombres y le importó cumplir la voluntad de su Padre. Por eso en muchas ocasiones él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz es, sin duda alguna, tomar la decisión de obedecer lo que dice el Padre. Lo cuarto que menciona la Biblia en la semana de pasión son los sufrimientos de Jesús. Sufrimientos tanto emocionales como físicos. Emocionales: Judas, uno de sus discípulos, lo vendió por 30 piezas de plata. Pedro lo negó en 3 ocasiones. El resto de los discípulos también lo abandonó y lo dejaron solo. La multitud que 5 días antes había puesto mantos y ramas de los árboles como una calle de honor para que él pasara, ahora esa misma multitud le está diciendo a Pilato: fuera con este, crucifícale, crucifícale. Jesús sufrió la burla, el menosprecio de los soldados y de los que pasaban junto a él. No hay duda que el mayor sufrimiento del Señor Jesús fue sufrir la ausencia de su Padre. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45, dice que cuando Jesús fue crucificado, hubo tinieblas desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. En el versículo 46 dice que cuando se acercaba la hora novena, el Señor Jesús clamó a gran voz diciendo: Elib, Elib, lama sabactani. Esto, los que hemos leído este pasaje sabemos que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno dice, siendo un Dios santo que siempre tuvo comunión con su Hijo, también con su Hijo como Dios santo que es el Hijo, al ver que su Hijo estaba cargando con los pecados de toda la humanidad, esa comunión que se había mantenido, y podríamos decir siempre, se interrumpió. Al sentir Jesús la ausencia de su Padre, le dice: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También Jesús sufrió el abandono de su Padre. Todos le dejaron, hasta su Padre. Sabemos por qué lo hizo. Por otro lado, Jesús sufrió físicamente. Pues los evangelios narran que a él le pusieron una corona de espinas, bofetadas, escupitajos y lo más cruel, el azote romano. ¿En qué consistía el azote romano? Consistía en darle cuantos latigazos el condenado pudiera soportar. La ley judía no permitía más de 39. Por lo general, el instrumento que usaban los romanos era un látigo corto, con varias tiras de cuero sueltas o trenzadas también, y tenían diferentes largos. Atados a este látigo iban unos pedazos de hueso o también pedazos de hierro. Es decir, que cuando los soldados romanos azotaban vigorosamente vez tras vez la espalda de la víctima, las bolas de hierro causaban contusiones profundas y las tiras de cuero con sus huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos.
Al mirar este panorama y que este era el castigo que había cuando el Señor Jesús murió, podemos mirar que sufrió lo indecible. Fueron muchos los padecimientos, pues los evangelios nos narran y nos cuentan las cosas que los testigos vieron, pero sin duda alguna hubo muchas cosas más que Jesús padeció y que no están escritas aquí, pero fue mucho lo que sufrió. Todo esto y más lo sufrió él. ¿Por quién padeció? Tanto sufrimiento, ¿por quién? No hay otra razón para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Hoy hemos visto 4 acontecimientos que rodearon la Semana Santa. 1, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 2, la cena del Señor. 3, la oración de Jesús en Getsemaní. Y 4, los sufrimientos de Jesús. Para terminar, la invitación es a meditar en estos acontecimientos que rodearon la Semana Santa. Hay que meditar en ellos, y al meditar en ellos debemos mirar si así como los judíos le hicieron calle de honor al Señor Jesús, nosotros también le hemos hecho calle de honor y lo hemos invitado a morar con nosotros. Debemos mirar eso. Debemos reflexionar en estos acontecimientos y decir, los judíos hacen una calle de honor para que Él pase. Nosotros le hemos hecho calle de honor y le hemos invitado a entrar a nuestras vidas como un huésped necesitado e importante que necesitamos. En segundo lugar, cuando participamos de la cena del Señor, le damos el valor que tiene a esta cena, le damos la importancia. Lo tercero que diríamos es, ¿agonizamos en oración por la causa de Cristo o no podemos orar ni una hora? Y finalmente, ¿conocemos la importancia que tienen los sufrimientos de Cristo o le sumamos más sufrimientos siendo indiferentes a Él y a su causa? Que el Señor nos ayude a reflexionar sobre estos acontecimientos y a aplicarlos a nuestras vidas. Dios nos bendiga.